Saludos en Cristo. Les habla nuevamente Jaime Morales Herrera, profesor de este curso. Bienvenidos a la segunda conferencia. Esta está titulada Los Padres Apostólicos. En ellas hablaremos sobre el grupo de padres de la Iglesia conocido como los Padres Apostólicos. Esta conferencia está dividida en 3 secciones, las cuales detallo a continuación. 1. Definiendo los padres apostólicos, donde aclararemos quiénes son los padres apostólicos. 2. Identificando los padres apostólicos, donde analizaremos cada uno de los hombres conocidos como los padres apostólicos. 3. Escritos de los padres apostólicos, donde veremos cuáles son los documentos escritos por estos padres. Primera parte. Definiendo los padres apostólicos. ¿quiénes son los padres apostólicos? El término padres apostólicos es aplicado a ciertos discípulos y sucesores de los 12 apóstoles. Esta terminología les fue puesta por los eruditos en el siglo XVII. En un sentido más estricto, la denominación es aplicada a un grupo de escritores en lengua griega que figuraban entre los mártires y las grandes personalidades de los siglos I y II de la Iglesia cristiana. Aunque no son consideradas merecedoras de ser incluidas en la Biblia, sus obras deben valorarse como una continuación de las obras de los apóstoles y son considerados una fuente válida de la historia primitiva de la Iglesia. Son generalmente aceptados como padres apostólicos Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía y Policarpo. La opinión se divide al estimar a Bernabé, el cual vivió cerca del año 130, y a Hermas como padres apostólicos. Entre las obras también asociadas con los padres apostólicos se encuentran las enseñanzas de los 12 apóstoles o Didache. La opinión se divide de la misma manera con respecto a la autoría de esta última obra. Temática de sus escritos. Los padres apostólicos pertenecen a la generación inmediata a la de los apóstoles. Sus escritos responden a determinadas exigencias concretas del cristianismo en un determinado momento, por lo que en sus escritos predominan los temas morales y litúrgicos, siendo que su contenido doctrinal no aparece como muy rico y profundo. Se insinúan las que habrían de ser líneas fundamentales del pensamiento cristiano, tratando de guiar y edificar a los fieles. Sus escritos son de carácter pastoral. Por contenido y estilo están en relación con los escritos del Nuevo Testamento, en particular con las epístolas. A pesar de pertenecer a regiones muy distintas del Imperio Romano, presentan un conjunto uniforme de ideas, dando una imagen clara de la doctrina cristiana a finales del siglo I. Típico de estos escritos es su carácter escatológico. La venida de Cristo se considera inminente. El recuerdo de Cristo es vivo, acusando por él una profunda nostalgia. Presentan una doctrina cristológica uniforme. Jesucristo, Hijo de Dios, preexistente, que participó en la creación. Segunda parte. Identificando los padres apostólicos. Sus principales representantes son los siguientes. Clemente de Roma. Según el teólogo Ireneo, siglo II, Clemente fue el tercer obispo de Roma, entre el año 88 y el 98 después de Cristo, y estuvo familiarizado con los apóstoles Pedro y Pablo. Inclusive parece ser que fue consagrado por el mismo Pedro. Hay quienes lo identifican con el Clemente colaborador de Pablo según Filipenses, de lo cual no hay pruebas. Aunque se conocen pocos detalles de su biografía, la alta estima en que se tuvo a Clemente es clara a partir de su epístola a los Corintios,
que fue considerada de forma unánime como un libro canónico de la Biblia hasta el siglo IV. Este es uno de los más importantes documentos de los tiempos apostólicos. Esta epístola es el texto literario cristiano más antiguo que se posee fuera del Nuevo Testamento, de la que el nombre, cargo y fecha del autor están probados con rigor histórico. La aparición de disputas dentro de la iglesia de Corinto, donde ciertos presbíteros, ancianos, habían sido depuestos, empujó al autor a intervenir. La epístola es una valiosa fuente de información sobre la vida, doctrina y organización de la iglesia cristiana primitiva. Ignacio de Antioquía. Cerca del 35 al 107 después de Cristo, segundo obispo de Antioquía y mártir. Se llamó a sí mismo Teóforos, en griego, portador de Dios, y se cree que fue discípulo de Juan el Evangelista. Durante el reinado del emperador romano Trajano, fue condenado a ser devorado por las bestias salvajes. En su viaje de Antioquía a Roma, donde la ejecución tuvo lugar, escribió 7 cartas, 5 dirigidas a las comunidades cristianas de Éfeso, Magnesia, Tralles, Filadelfia y Esmirna, ciudades de Asia Menor que habían enviado representantes para darle la bienvenida a su paso por ellas. Las otras 2 estaban dirigidas a Policarpo, obispo de Esmirna, y a la comunidad cristiana de su destino, Roma. Las cartas son una fuente importante de información sobre las creencias y organización de la primera iglesia cristiana. Ignacio las escribió como advertencias contra las doctrinas heréticas, lo que permite a sus lectores contar con resúmenes detallados de la doctrina cristiana. También proporcionó un retrato claro de la organización de la iglesia en cuanto a comunidad de fieles reunida en torno a la presidencia de un obispo, asistido por un concilio de presbíteros, miembros del consejo, y diáconos. Fue el primer escritor cristiano que insistió en el alumbramiento virginal de María y el primero en usar el término Iglesia Católica al referirse a la colectividad de los fieles. En la carta dirigida a los miembros de la Iglesia en Roma les pide que no den paso alguno para defraudar su más ardiente deseo: morir por Cristo. Policarpo de Esmirna. Entre el 69 y el 155 después de Cristo, prelado cristiano, y obispo de Esmirna nombrado por los apóstoles, hoy Izmir, Turquía, durante la primera mitad del siglo II. Poco antes del martirio de Ignacio recibió una visita y una epístola de Ignacio de Antioquía, otro padre apostólico. Cerca del final de su vida representó a las iglesias de Asia Menor en diversos encuentros celebrados en Roma con el Papa Aniceto, 155-166 después de Cristo, donde se trató, entre otros temas, la fecha de la Pascua. Según el teólogo y mártir cristiano Ireneo, su discípulo, Policarpo habló con el apóstol Juan Evangelista, de quien quizá fuera discípulo, además de conocer a otros apóstoles de Jesús, lo que unido a sus dotes para predicar y a su carácter devoto le proporcionaron una posición de gran autoridad en las iglesias de Asia. Por cartas suyas se sabe que a fines del siglo I se habían separado los obispos, rectores de la comunidad, de los presbíteros, sus ayudantes. Tuvo una larga vida y muerte ejemplar. Fue martirizado en Esmirna a los 86 años. Merced a una carta de la iglesia de Esmirna a la comunidad cristiana de Filomelio, del año 156,
tenemos una detallada referencia del martirio de Policarpo, a poco de su regreso a Roma ese mismo año. Este relato es el más antiguo que existe del martirio de un solo individuo. La carta lleva la firma de un tal Marción y fue escrito poco después de la muerte de Policarpo. A través de esa carta se conoce el significado exacto de la palabra martirio. Es una imitación de Cristo, parecerse a Él en los sufrimientos y en la muerte. Se conserva de él una sola carta a los cristianos de Filipos. Papías de Hierápolis. Vivió cerca del año 125 después de Cristo. Obispo de Hierápolis, Frigia, Asia Menor. Había oído predicar a San Juan, y era amigo del obispo Policarpo, otro de los padres apostólicos. Defendió el milenarismo. Tuvo muy poco sentido crítico en la selección e interpretación de sus fuentes. Era de mediocre inteligencia. Introdujo a muchos autores cristianos a creencias quiliastas. Cerca del año 130 escribió un tratado en 5 libros. Explicación de las sentencias del Señor, primera obra de exégesis de los evangelios que tiene de importancia la enseñanza oral de los discípulos a los apóstoles. Por él, se conocen datos sobre los autores de 2 evangelios, Marcos y Mateo. Tercera parte. Escritos de los padres apostólicos. Entre los principales escritos de este grupo de padres están los siguientes. Epístola genuina de Clemente a los Corintios. Escrita por Clemente, en el nombre de la Iglesia de Roma, a la Hermandad Cristiana de Corinto aproximadamente en el año 95 DC, para atajar disensiones y divergencias acaecidas en esta comunidad cristiana respecto a la autoridad de la Iglesia. Es interesante la referencia a los martirios de Pedro y Pablo en los últimos años del reinado de Nerón. Antigua homilía. De autor desconocido. La tradición la atribuye a Clemente como su segunda epístola a los Corintios, aunque existen serias dudas al respecto, pues, por su estilo y lenguaje, se ve claramente que se trata de una homilía, y no una carta. Es el sermón más antiguo que se conoce, aproximadamente sobre el 120 después de Cristo. Las epístolas de Ignacio. Son 7 y fueron escritas a principios del siglo II, cuando Ignacio se dirigía de Antioquía a Roma después de haber sido condenado a muerte y esperaba ser echado a las fieras. Pueden dividirse en 2 grupos. Las enviadas desde Esmirna, a Efeso, a Magnesia, a Tralles de Asia y a Roma, donde parece ser que se alojó durante el trayecto, y las escritas en Troas, a Filadelfia, a Esmirna y a Policarpo, donde también parece ser que hizo un alto antes de emprender un viaje por mar. La epístola de Policarpo. Escrita por Policarpo, obispo de Esmirna, como respuesta a una comunicación de los filipenses, que le habían invitado para que les dirigiera unas palabras de exhortación. Está directamente relacionada con las cartas y martirio de Ignacio. Menciona la fama de la iglesia de Filipos y las comunicaciones escritas y orales de Pablo con los filipenses. El martirio de Policarpo. Documento escrito poco tiempo después del martirio de Policarpo, sobre el año 155 o 156, dirigido básicamente a las iglesias de Esmirna y Filomelio, pero con instrucciones de que circulara a todas las iglesias. Cuenta con detalle la detención y martirio de este siervo de Dios, quien permaneció con fidelidad hasta la muerte, para ejemplo y exhortación de las comunidades cristianas de la época, que sufrían persecución. Laudache.
conocida también como la Enseñanza de los 12, es uno de los documentos apostólicos más útiles e importantes después de los escritos canónicos del Nuevo Testamento. Aunque se desconoce su fecha exacta, por su lenguaje se deduce que se trata de un documento de fecha muy primitiva, probablemente el siglo I. Se trata de un manual de instrucciones utilizado por la Iglesia primitiva para su funcionamiento. Se compone de dos partes. Un tratado moral, basado en una obra antigua titulada Los dos caminos, que presenta el camino de lo injusto y el camino de lo justo, el camino de la vida y el camino de la muerte. Un conjunto de instrucciones referentes a los ritos y órdenes de la Iglesia. El bautismo, la oración, la cena del Señor, el ayuno y los cargos en la Iglesia. La epístola a Bernabé. Aunque Clemente de Alejandría cita con frecuencia esta carta y la atribuye al apóstol Bernabé, compañero de Pablo, el lenguaje que emplea no sugiere en absoluto que el autor sea el Bernabé de los Hechos de los Apóstoles, ni tampoco el propio escritor lo pretende en ninguna parte de su escrito. Fue escrita entre los años 70 y 79, después de la destrucción de Jerusalén, y se trata de un ataque inflexible al judaísmo y sus ordenanzas, aunque realizado con sumo respeto. Recapitulando, en esta segunda lección hemos comprendido quiénes son los padres apostólicos. Hemos identificado sus principales representantes y sus escritos. En la próxima lección estaremos analizando otro grupo de los padres de la Iglesia, conocido como los padres apologistas.